9:41 minutos de la mañana, 21 grados la temperatura. Bienvenida, ministra, ¿cómo le va? Buen día. Muy bien, un gusto estar acá. Bueno, la verdad que sí, un gusto tenerla porque además, como le decíamos usted estaba escuchando, obviamente, la ministra de Turismo, ya les decía desde hace algunos minutos, está con nosotros aquí en Arriba Gente, y estaba escuchando algunas de las cosas que hemos comentado en estos días. Obviamente una gran expectativa por lo que iba a suceder en la República Argentina, y eso nos llevaba a que ya hace algunos cuantos días estábamos comentando de una aparición que a uno le daba la sensación, nada más. Obviamente estamos hablando de simplemente una percepción a nivel de la ciudad de Montevideo, una gran cantidad de automóviles argentinos, como que eso fue algo que se empezó a dar, le podría decir que a partir de la movida política que se generó en la República Argentina. ¿Hay alguna percepción de eso o algún dato concreto de un mayor pasaje de argentinos? De datos concretos tenemos. Nosotros, ustedes saben que tenemos todos los meses un relevamiento que hace Migraciones, que nosotros lo combinamos con encuestas propias que hace el Ministerio, y ya desde febrero, te diría, de este año, ha habido un sistemático crecimiento de la llegada de argentinos, notoria vuelta de los argentinos. Muchos me han preguntado, un poco como me preguntás tú, por el efecto Macri. Bueno, no discuto que pueda tener alguna incidencia, pero de verdad que tenemos 180.000 argentinos más. De enero a octubre, que es lo que nosotros tenemos relevado, en estas horas vamos a tener noviembre, tenemos 180.000 argentinos más que en el mismo periodo del año pasado. Es decir, durante todo el año se notó un crecimiento de argentinos y probablemente a veces hechos como el cambio de autoridades, como una elección, un cambio de estado de ánimo de por lo menos la mitad de la población, porque bueno, la Argentina sigue estando 49 a 51, puede incidir efectivamente en ese público que viene a Punta del Este. Y básicamente en una decisión que creo que el argentino, que es obviamente muy afecto a sus vacaciones, que le da una importancia muy grande a ese asueto que tiene, una decisión que se estaba esperando y que finalmente se concretó, que tiene que ver con la posibilidad y el manejo de dólares en el exterior, pero que trae aparejado otra cosa, que es la devaluación. Entonces, ¿cómo se compensa o cómo creen ustedes a nivel del Ministerio que puede compensarse, por un lado, esa libertad, pero por otro lado un mayor costo también para el argentino de lo que le va a salir su vacación en Uruguay? Sí, por eso nosotros fuimos muy cuidadosos cuando enseguida del cambio de gobierno, de la asunción de Macri, nos empezaban a preguntar, bueno, ¿qué va a pasar? Yo decía, hay que mirar toda la cancha, porque efectivamente, como tú decís, Uruguay ha sufrido estos años, desde los cortes de los puentes, a la recarga en las tarjetas, a la falta de acceso al dólar, un conjunto de medidas del gobierno argentino que desestimulaban la salida de los turistas, y eso está en la tapa del libro, no lo dice la ministra de Uruguay, lo dice la Organización Mundial del Turismo. Los que estamos en turismo debemos facilitar las cosas y no complicarlas. Por eso yo siempre digo que algunos hablan de algunos resultados en el Uruguay como producto de un viento de cola. En el turismo hemos tenido viento en contra, te diría, durante muchos años, y de cualquier manera yo creo que entre los públicos, los privados, hemos sabido sortear esas situaciones. Sabíamos, porque estaba muy anunciada, que se iba a eliminar el mercado paralelo del dólar y que eso era más que obvio para cualquiera que entendiera, era que iba a haber una devaluación. Ayer se abrió porque va a flotar de acuerdo a lo que el mercado diga, por lo que dijo el ministro de Economía, y van a actuar en la medida de lo necesario para no dejar que se dispare mucho. Hay un gran porcentaje de reservas que ya se hicieron. Es decir, sabiendo esta información, mucha gente se adelantó y reservó con el dólar turista, con el dólar a 9, con el dólar a 10, con el dólar a 11. Entonces creo que específicamente para esta temporada capaz que el impacto no es muy fuerte, pero no se termina en enero y febrero, el turismo en el Uruguay es de todo el año, entonces vamos a ir siguiéndolo con mucho cuidado cómo puede impactar. De cualquier manera, si quedaran 14, si quedaran 14, seguimos estando con cierta competitividad, porque nosotros también apreciamos nuestro dólar casi un 20%. Exacto. Claro. Alguna repercusión que leía hoy en la prensa de los operadores turísticos, veían con buena expectativa el tema de la liberación del cepo en Argentina, sobre todo porque decían que el turista argentino, que ha estado muy restringido de poder gastar y tener dólares disponibles, tiene mucha avidez justamente, no es que
vengan a derrochar dinero, pero digo, realmente para el turista argentino se le complicaba poder hacer turismo con las medidas que se estaban desarrollando. Sí, por eso yo te decía... ¿Quién gasta más, el turista argentino o el brasilero? El brasilero un poquito más que el argentino, y el que gasta más de toda la región es el paraguayo, por lejos. El paraguayo que viene aquí, que viene a Punta del Este, que en general es un ABC1, es decir, de un sector alto, es el que per cápita y por día gasta más. Y ya que estamos, ¿y nosotros cómo somos? ¿Cómo somos de gastadores a nivel Los interno? Los uruguayos sí. Hemos ido creciendo año a año. El año pasado, nosotros ahora tenemos una encuesta de turismo interno que la hace el INE. Es decir, Uruguay nunca había tenido datos científicos de turismo interno. Nosotros hicimos, cuando llegamos al gobierno, un acuerdo con una consultora que analizó en 4 semestres, es decir, durante 2 años, y ahí ya empezamos a ver que tenía un impacto económico bastante importante. Finalmente acordamos con el Instituto de Estadística, nos sumamos a la encuesta permanente de hogares, que es una muestra más grande, y a esa encuesta le incorporamos unas 10 preguntas. Bueno, usted salió de vacaciones, lo hizo en el país, fue a camping, fue a hotel, ¿cuánto gastó? El año pasado fueron 6 millones, si no me equivoco, 6.600.000 viajes, no personas. Claro. Una persona puede haber ido a Rocha o a las termas más de una vez. Pero hubo 6.600.000 viajes y 800 millones de dólares que circularon alrededor del turismo interno. Es realmente importante porque, ¿sabés lo que yo creo, Humberto? Que hay un cambio cultural en Uruguay. Yo siempre digo que los que somos hijos de inmigrantes sabíamos que si en nuestras familias se podía ahorrar un pesito, se ponía ¿en qué? En ladrillos, exacto, en una casita, en una piecita, en algo más. Así éramos. Yo creo que ahora las familias que tienen capacidad de ahorro pusieron el ocio y la recreación como parte de esas cosas que mejoran la calidad de vida. Y a propósito de eso, le quiero preguntar por la balanza turística. Los que llegaron más los que se fueron. Porque Uruguay, impresionante la cantidad de uruguayos que salían al exterior a disfrutar. ¿Cuál fue el comportamiento este año? El año pasado fue compleja, porque los uruguayos que salieron especialmente a Buenos Aires, ¿te acordás que fue como muy masivo en carnaval, en turismo? Dejaron 1.200 millones de dólares en el exterior. Por lo tanto, la balanza se quedó Estaba barato reducida. Argentina, estaba atractivo. Estaba atractivo en unos 360 millones. Este año ya estamos en 700 millones. Este año ha habido mucho menos gasto en el exterior. Todavía no tengo el número de salidas, pero de gasto, sin ninguna duda, mucho menos, y la balanza se volvió a equilibrar y yo te diría que estamos bastante bien en el 2015. Y un tema de todos los veranos, ¿no? De toda temporada estival, porque ya he leído que hay algunos, no solamente restaurantes, sino comercios, efectivamente supermercados, autoservicios, que han disparado precios. Estaba recién el colega, esta semana nos acompañó el colega Marcelo Umpierres, sí, y Marcelo en algún momento a través de su cuenta de Twitter, que es muy activa, lo ha denunciado también en cuanto a precios disparados en el este. ¿Cómo lo están viendo ustedes eso? Bueno, ustedes saben, me han escuchado más de una vez, para mí es una preocupación porque creo profundamente que una buena política de precios es un aliado imprescindible para una buena temporada turística. Yo te diría que la mayoría del sector privado, tanto el gastronómico como el de las grandes superficies, como el del comercio en general, se está comportando bien. El tema es que cuando 1, 2 o 3 se salen de la regla y te cobran 1.000 pesos 4 ñoquis o te remarcan algunas cosas o en un lugar te cobran exageradamente por cosas que en su equilibrio calidad-precio no tiene que ver, eso es lo que sale, y por eso yo digo que uno que se salga de la línea le hace un daño a todo el producto impresionante, porque eso está en Infobae, en Clarín, en La Nación, en el Correo do Povo, en toda la prensa de la región. Usted se quejaba de lo que pagó en La Paloma, un plato. Yo tengo, sí, un ticket del año pasado de un chivito, 800 pesos. Y yo pagué en Piriápolis, junto con la directora general del ministerio, 2 cafés y 2 postres, que no voy a decir la marca, 500 pesos. Es decir, hay gente que se sigue saliendo de la línea, pero son los menos. El problema es que aunque sean pocos, nos hacen daño, porque lo que rompe los ojos es lo que es noticia y eso perjudica. Hay que cuidar a la gallina de los huevos de oro, decía el exministro Lescano, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Además que el argumento que durante muchos años se utilizó, que es que trabajaban 15 días o que se trabajaba un mes y que con eso había que vivir todo el año, eso ya no es así. Es decir, antes tú tenías una meseta,
tenías en el verano una curva de crecimiento, después volvía a la meseta. Ahora, de noviembre a abril, mayo, y si estamos hablando de 6, 7 meses, hay una llegada de turistas a Montevideo sin ninguna duda, pero también al este muy permanente. Entonces ya tampoco ese argumento es de recibo. Claro. Ministra, sin comprometerla, porque usted obviamente es ministra de Turismo para todo el país y obviamente también para todo el año. Pero, por ejemplo, hace algunas semanas atrás tuvimos una situación que se generó a nivel de la frontera con Brasil que también generó que los comerciantes de este lado, de los comerciantes uruguayos, bueno, salieran a ofertar sus productos más allá de lo que tienen naturalmente, bellísimas playas, una gastronomía maravillosa, un turismo histórico, un turismo paisajístico maravilloso, bueno, también a fomentar ese turismo de compras, entre comillas, que se realiza. ¿Cómo está hoy la situación en la frontera? ¿Cómo está hoy, por ejemplo, el departamento de Rocha preparándose para esta temporada turística? Porque por allí lo que tengo entendido a nivel, por ejemplo, de la Avenida de Brasileros, es que allí tenemos una disminución, ¿no? En la llegada de brasileros hemos tenido entre un 2 y un 4% de caída en estos últimos meses. De verdad que nosotros pensamos que iba a ser más abrupta la caída, pero te diría que más que Rocha, que efectivamente tiene ese comercio de compras y frillopistas en la frontera, pero tiene otro conjunto de cosas a ofrecer, te diría que el que más está sufriendo es Rivera. Rivera ha hecho inversiones muy grandes, hay free shop y hay supermercados gigantescos en la frontera, y ese turismo de compras sí se ha sentido resentido en este último tiempo, sin ninguna duda. ¿Se hizo alguna promoción especial en estos días? Digo porque uno a veces cuando viaja se sorprende gratamente viendo la manera en que Uruguay se vende en las tandas, por ejemplo, en la República Argentina. Sí. ¿Se ha reforzado en estos días, viendo tal vez este retorno de los argentinos, se ha reforzado de alguna manera la publicidad de los lugares Nosotros tenemos uruguayos? Una campaña específica para el Uruguay, una campaña específica para la Argentina, otra específica para Brasil, y después esa que a veces vemos en los cables, en ESPN, en Fox Sport, en History Channel, en Fashion TV, que llega al resto de América. Nosotros ya desde el inicio de la campaña promocional sí reforzamos fuertemente Brasil y Argentina, pero especialmente Argentina, y la verdad que bueno, tenemos un cartel gigantesco en Corrientes y la 9 de julio, tenemos vía pública, tenemos televisión abierta, tenemos televisión cable, y también en Brasil hicimos un lanzamiento de temporada en uno de los mejores shopping de Porto Alegre, donde bueno, los operadores mayoristas, la prensa estuvo presente. Y en Uruguay, ustedes lo saben porque son parte, Canal 10 también, hemos trabajado y negociado el contenidos. Es decir, ya no solo poner Ministerio de Turismo y Deportes, sino bueno, cómo se puede cocinar en un lindo paisaje, cómo se puede hacer, digamos, más contenido que la tradicional promoción, y está funcionando muy bien. La tenemos que liberar a la ministra, nos quedan tantas cosas, hay otro hecho. Los beneficios, me gustaría un minuto decir que los que llegan del exterior tienen la devolución total del IVA en todas las compras turísticas, pero que los uruguayos también tienen 9 puntos de devolución. Que usen la tarjeta. Que usen la tarjeta, claro, que se sumen a la inclusión financiera, que es lo que el Poder Ejecutivo está acompañando, y que se beneficie. Claro, es un 9%. Hay mucha gente que no sabe que si va a comer y paga con tarjeta de crédito, tiene un beneficio muy grande. Es como tú decís, yo creo que no hemos sabido todavía comunicar. Si va a comer, la hotelería tiene IVA cero. Si va a alquilar un auto, tiene 9 puntos de devolución. Si va a organizar una fiesta para el catering, para todo lo que está alrededor de un evento, por eso estamos aquí en el interior del país reforzando los beneficios para los uruguayos. Tendremos que reiterarlo de Vargas. Sí, una y otra vez. sí. Los beneficios que también para nosotros hay. Beneficios que, por ejemplo, también vamos a tener, me imagino que con la inauguración del puente, ahora nomás en el 22. diciembre. Eso va a generar también una corriente, hasta por curiosidad, ¿no? Para ir a verlo. Es que, ¿sabes, Humberto? Que yo creo que es un atractivo turístico en sí mismo. Exacto. Primero, casi que no hay en el mundo un puente circular como ese. Segundo, que el arquitecto Viñoli hizo un diseño absolutamente maravilloso. Y tercero, que me parece que hace justicia con 2 departamentos que debían estar unidos a través de la Laguna Garzón. Porque Rocha merece captar ese turismo también de alto nivel,
pero porque yo creo que va a ser de beneficio mutuo para los dos. Exactamente. Sí. Bueno, ministra, ha Vamos sido a estar ahí. más que amable por Gracias. estar esta Un mañana gusto. con nosotros. Así hemos tenido a la ministra de Turismo, Lilian Quechichian. Sé que nos quedaron muchas preguntas, pero bueno, ha sido más que amable con el tiempo que nos ha dispensado en esta mañana de Arriba Gente.